Bienvenido a Pensando con Bruno. Mi nombre es Bruno, naturalmente, y el día de hoy quiero conversar con ustedes sobre la inteligencia artificial, específicamente concentrarnos en estos lenguajes de modelo grande, estilo ChatGPT, estilo DeepSeek, Gemini, Meta y todos estos programas que han aparecido en los últimos años y que de alguna u otra manera, en mayor o menor medida, se han vuelto gran parte de nuestra vida, ¿no? Ya es difícil pensar en un mundo sin ellas y pues considero que es interesante ver cómo podemos aplicar esas herramientas, cuáles son las ventajas, las desventajas que aparecen a la hora pues de incorporarlas dentro del desarrollo del pensamiento crítico, de aprender filosofía, de investigación, etcétera, etcétera. Así que acompáñame por unos minutos. Creo que este es un tema que a todos de alguna manera nos puede interesar, sobre todo si estás suscrito al canal. Si no, te invito a suscribirte al canal. Obviamente también tenemos un canal de WhatsApp que va a estar en la descripción donde te puedes unir y donde conversamos alguna que otra cosa que no aparece en este canal. Así que, sin más reparo, empezamos el video. Bueno, la primera idea que aparece y que creo que tenemos que conversar es la idea del filósofo como un ser solitario, pues que está con sus ideas pensando, ¿no? Esta idea pues viene y prácticamente aparece de alguna u otra manera en muchas definiciones sobre lo que es ser un filósofo. Por ejemplo, Plantinga, este filósofo norteamericano, que también lo he visto ya mencionado en algún otro canal de filosofía, como es el caso de Adictos a la Filosofía, tiene esta definición bastante sencilla de la filosofía como para poder empezar a conversar, que es la filosofía es pensar mucho sobre un tema, ¿no? De alguna manera, pues eso implica que tú estás con tus ideas, dándole vuelta, pero en realidad eso no es realmente filosofía o no es la única manera de hacer filosofía. De hecho, creo yo, y me he encontrado con muchos filósofos que en algún momento me han mencionado, porque ha salido el tema, que la manera más interesante de hacer filosofía es realmente una manera grupal. Y tiene mucho sentido si lo comparas con, por ejemplo, cómo se hacía la antigua filosofía en Grecia, ¿no? Sócrates iba al ágora y se paraba en el mercado y comenzaba a conversar con las personas. ¿Y tú por qué crees esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Esa mayéutica socrática o el mismo debate, la misma retórica, era una idea de, hey, vamos a hacer ideas en el conversar, en el de alguna manera debatir, en el intercambiar ideas, oye, que este contraargumento, que este otro. Entonces, la filosofía realmente, al menos en sus inicios y también pues en las facultades y todo, es una práctica grupal o al menos una práctica donde se implica un ir y venir de ideas. Y en ese sentido, la inteligencia artificial para mí se vuelve una herramienta muy interesante, porque hasta antes de la inteligencia artificial, si bien es cierto, tú ya tenías Google y podías investigar cosas, ¿no? Obviamente, sí, puedo buscar, oye, a ver qué dice tal filósofo sobre tal tema, o qué dice tal otra cosa, cuáles son contraargumentos a esta idea filosófica, o a esta, no sé, estoy a favor del aborto, por poner un ejemplo, un tema de ética, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos? O estoy en contra del aborto, ¿cuáles son los argumentos? ¿Cuáles son los contraargumentos? ¿Qué dice tal filósofo? ¿Qué dice tal pensador? ¿No? Pero ahora con la inteligencia artificial tienes la capacidad de tener una especie o de simular de alguna manera lo que podría ser una conversación con una persona de verdad. Entonces puedes decir, oye, a ver, yo estoy a favor del aborto, estos son mis argumentos, eh, refútame. ¿Cómo lo tratarías como si fuese un filósofo? Mira, este es mi argumento, ¿no? El aborto debe ser legal porque las mujeres deben decidir por su cuerpo. Por poner un ejemplo, no estoy diciendo que esté a favor o en contra, es simplemente un ejemplo, ¿no? Entonces, este es el argumento, ¿no? Esta es mi premisa uno, esta es mi premisa 2 y así he llegado a esta conclusión. Entonces, puedes comenzar a tener una conversación con ChatGPT o con Gemini o cualquiera de estas plataformas y decir, ah, no, mira, es que yo creo que esto sí, que esto no, y ChatGPT te va a comenzar a contestar, mira, este argumento ha sido refutado por tal pensador, o de repente no te dice los nombres, pero te va a decir, mira, este argumento no tiene mucho sentido porque además del cuerpo de la mujer, también tienes que tener en consideración, hay otras personas que están implicadas, etcétera, etcétera, y se comienza a armar un debate y se comienza a armar una conversación filosófica de diferentes perspectivas éticas. Y tú le puedes decir, no, pero mira que desde el consecuencialismo esto sería más interesante. Él te puede decir, ok, entiendo, pero el mundo no solo es consecuencialista y así. Entonces se comienza a armar un debate muy interesante que es muy similar al debate que podrías tener con una persona. Entonces, eso es interesante, ¿no? Además, el hecho de poder conversar sobre temas que de repente no puedes conversar con ciertas personas porque no tienes a nadie a tu alrededor o porque a esas personas no les interesa el tema que estás planteando. De repente yo quiero hablar de nuevo sobre otro tema ético, ¿no? Por ejemplo, el vegetarianismo, ¿no? Y de repente yo digo, no, mira, es que a mí sí me interesa este tema, pero a lo mejor todos tus amigos alrededor, la verdad que
les va y le viene, comen lo que les da la gana y no piensan mucho al final de eso, entonces no tienes a nadie realmente con quien conversar sobre el tema de una manera más profunda que simplemente, yo como eso, yo como el otro, ¿no? Además, es interesante que te ayude a explorar tus ideas sin juicio, ¿no? Porque de repente tú dices, oye, me gustaría debatir sobre la monogamia, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, pero de repente todos tus amigos, pues son monógamos y están con parejas, entonces tienen una visión muy sesgada al respecto, pero de repente tú dices, oye, a mí me gustaría poder, desde una perspectiva crítica y filosófica, ¿no? Poder explorar la posibilidad de decir, ¿por qué las personas solo tienen que tener una pareja? ¿Por qué no podemos tener relaciones poliamorosas o lo que sea? Entonces puedes hablar con estos lenguajes de modelo grandes, puedes hablar y tener debates interesantes o conversaciones filosóficas desde perspectivas instruidas. Les puedes decir, oye, recomiéndame una lista de pensadores que estén a favor de la poligamia y resúmeme sus argumentos y puedes comenzar a decir, pero ¿por qué este pensador piensa esto? ¿Por qué este pensador piensa lo otro? O con el caso, por ejemplo, uno de los casos más sonados, creo yo, al menos en muchos países de Latinoamérica, es con la ideología de género. Puedes comenzar a tener debates así sin juicio, porque la inteligencia artificial no te va a juzgar. No son tu grupo de amigos que a lo mejor ya están muy sesgados dentro de una idea y van a decir como que no conversamos de esto porque no, está medio mal, no, porque esos no son los valores que nos han enseñado, lo que Michi sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, la inteligencia artificial se vuelve una herramienta muy interesante. Y además también te puede ayudar a examinar tus propias creencias, que al final debe ser el objetivo que todos debemos de tener en esta vida, que es decir, oye, o creo yo al menos humildemente que debe ser uno de los objetivos que todos deberíamos tener en esta vida. A ver si me voy por el mundo pensando que mis ideas están bien, pero a lo mejor no tanto, o a lo mejor ya no tanto. De repente en algún momento tenían mucho sentido, pero ahora ya no tanto. Y eso puede ser muy interesante. Yo a veces converso con ChatGPT y le digo, mira, yo tengo esta idea. ¿Por qué la gente no piensa así? Y a lo mejor me manda un tremendo argumento y yo digo, mira tú, no lo había pensado, ¿no? O a lo mejor, no lo sé, dices, oye, mira, yo creo en esto. Porque hay personas que no creen, por ejemplo, ¿no? Una conversación, oye, a ver, eh, la existencia de Dios, por ejemplo, ¿no? De repente hay alguien que dice, mira, yo creo en Dios. Porque hay gente que no cree en Dios. ¿De cuáles son los argumentos principales que han propuesto diferentes pensadores para demostrar o para intentar argumentar en contra de la existencia de Dios? Y te comienza a dar, y a lo mejor de repente te convence alguno, te compras un libro, puede ser en primera etapa, y a lo mejor te da un argumento que es un poco tonto de repente, y tú le dices, oye, pero este argumento no tiene sentido por tal y tal motivo, y se comienza a construir un devenir. Entonces, en ese sentido, yo creo que la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho. Yo la he usado personalmente muchísimo como una herramienta para, eh, eh, pues, empezar a prender el foco, ¿no? A veces quiero traerles, por ejemplo, un video y digo, a ver, este tema me interesa y yo sé que esta serie podría, por ejemplo, relacionarla, pero a ver qué opinas tú y por ahí que te da no, mira, pero por ejemplo, has pensado en este personaje o has pensado en este otro. Es una herramienta muy interesante en ese sentido. Ahora, no les estoy enseñando nada nuevo y creo que me he expandido bastante. Ahora, lo problemático. Y lo problemático, si lo has hecho hasta este punto del video, te felicito porque tu capacidad de retención está por encima del promedio. Al menos el promedio de mis videos, de repente, porque yo soy muy aburrido, puede ser también. Pero las desventajas es realmente lo interesante, creo yo. Porque las ventajas, de alguna manera, casi todos las hemos gozado. La desventaja principal, creo yo, la que yo encuentro, es el sesgo de las respuestas, ¿no? Obviamente estos programas no tienen conciencia propia, no le creas a nadie. De alguna manera la inteligencia artificial no es inteligente ni artificial, es algo programado, no vamos a entrar en detalle y probablemente ya va a haber alguien que me va a estar odiando en los comentarios porque va a pensar que no sé de lo que estoy hablando, pero eso no importa. El hecho es que no es un ser humano que está de alguna manera reflexionando sobre sus propios pensamientos y haciendo sus propias ideas. Es un software que ha sido eh, entrenado y por lo mismo que ha sido entrenado de una manera en específico y tiene ciertas visiones del mundo que van a corresponder obviamente con su creador, con las ideas que el creador le interese expandir. Probablemente en muchos temas el creador no tenga una opinión muy es seria o no tenga una opinión muy interesante, pero probablemente tenga otros temas, pues sí, y es por eso que muchas veces incluso cuando hablas con ChatGPT, por ahí que le pones un tema un poco tabú y te dice, oye, que esto está en contra
de las reglas de la comunidad o en contra de las reglas del programador o lo que sea. Entonces, muchas veces puedes encontrar respuestas sesgadas y ahí sí es tu trabajo darte cuenta cuando es una respuesta que está sesgada, cuando es una respuesta que es superficial o en todo caso preguntarle, oye, me estás conversando por qué de esta forma, ¿no? Otra desventaja, obviamente, es la falta de la experiencia por parte del programa. Hay ciertos temas que, si bien es cierto, él te va a poder dar una especie de recopilación de las ideas más interesantes, realmente no te está proponiendo nada nuevo que ya no puedas encontrar en algún libro. Lo que está interesante es la interacción. Pero, claro, ChatGPT jamás te va a poder hablar de amor porque no tiene la capacidad de sentir, ¿no? Te va a poder hablar de amor, sí, pero no desde una primera persona, una experiencia. Entonces, la conversación también se vuelve un poco más guiada sobre las ideas de otros y no realmente sobre las ideas de su persona. Mientras que de repente si conversas con una persona, sí se vuelve interesante escuchar sus ideas sobre, no sé, sobre el amor, sobre la muerte o lo que sea, ¿no? Y eso también conecta con el siguiente punto, que es la ausencia de una comunidad real, ¿no? Si bien es cierto, yo empecé diciendo que, claro, que la filosofía se hacía en grupo y que ChatGPT puede ser una alternativa interesante, al fin y al cabo no deja de ser una alternativa interesante y no realmente un reemplazo, ¿no? La ausencia de una comunidad donde diferentes ideas se puedan debatir, eh, donde se puedan sentir diferentes cosas, es mucho más interesante, o al menos ChatGPT no está ahí, no puede realmente simular la experiencia de una manera efectiva al 100%. Necesita todavía tú necesitas un poco adaptarse a su experiencia, ¿no? O sea, por ejemplo, tienes que tipear todo. Si es cierto, sí, ya están comenzando a poder poner alternativas para conversar. Todavía es una conversación un poco artificial, no se siente natural, obviamente, por lo mismo que al menos esas inteligencias artificiales más conocidas como ChatGPT o Gemini o Meta no tienen una cara, obviamente hay muchas veces que lo que uno dice también se corresponde al pues al cuerpo, a cómo uno se expresa, los movimientos, y eso obviamente también genera un cierto mensaje que hay que tomar en consideración con las palabras que uno escucha, ¿no? Y finalmente, pues obviamente la otra gran desventaja, creo yo, bueno, hay dos en verdad, ¿no? Una sería la dependencia tecnológica, que obviamente, bueno, o sea, no está tan interesante, la verdad. Ya estamos todo el día pegados a las computadoras porque tenemos que trabajar, investigar, mandar mails, lo que sea. Pues y añadir esa extra, o sea, usar ChatGPT solamente para ese tema, pues ya no es tan interesante. Si lo usamos como una herramienta, de repente a la hora de trabajo sí, pero de repente a la hora de ocio sería mejor intentar conseguir una persona, de salir a tomar un café y conversar sobre la vida, como lo venimos haciendo por los últimos cientos de años, ¿no? Al menos creo yo, no es un punto muy desarrollado, pero creo yo que de vez en cuando salir a tomar aire fresco está más interesante que conversar con una computadora. Y finalmente, obviamente, está el factor medioambiental. Definitivamente creo que este es un factor que no se habla mucho al respecto cuando se habla sobre la inteligencia artificial, lo cual me parece un grosso error, porque la verdad es que la inteligencia artificial consume un montón de energía. O sea, hace un poco mencioné la idea que entrenan estos programas y el entrenamiento de estos programas consume un montón de energía. Al igual que los servidores que hay que mantener fríos consumen un montón de agua potable, consumen un montón de recursos en general, pues y, ok, si necesitas estas herramientas para hacer una investigación en serio o para hacer algo que realmente no puedes hacer por tu cuenta, está interesante, hay que aprovecharlo, obviamente, pero muchas veces terminamos utilizando la inteligencia artificial, al menos yo he pecado mucho de esto, ¿no? Cuando dices, ay, hazme una lista de los filósofos que piensan así. Y es como, oye, podría haberlo hecho yo también. O sea, me podría haber puesto a pensar, yo ya tengo la información en la cabeza y por ahí, con un poquito de investigación entre mis libros o preguntando por ahí, podría haber hecho la misma lista, podría haber llegado a la misma conclusión, pero ya es como, te da la flojera y ya sabes que este programa ya lo puede hacer más rápido que tú, entonces vas deslindándote, ¿no? Y eso definitivamente no es bueno para el medio ambiente. Eh, Así que sí, es lo que es. Pero bueno, esas son algunas ventajas, algunas desventajas, alguna pequeña reflexión que quería hacer con ustedes. Ya me comentarán ustedes para qué usan la inteligencia artificial, por ahí que se me escapó alguna idea que podría ser interesante, compártanla. De repente me refutarán algunas de las ventajas o las desventajas. Quizás las desventajas son más refutables que las ventajas, pero bueno, eso es todo por hoy. Suscríbanse si les interesa el canal. Obviamente les dejo un par de videos acá. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.